El Salmo 106 repasa la historia de la salvación a la manera de confesión por haber defraudado al Señor. ¿Qué podemos aprender acerca de Dios entonces en lo que nos cuenta este Salmo? Hola, soy Dionisio Bailer. En esta serie de vídeos estoy dando lectura a mi libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Leamos ahora este Salmo, procurando centrar la atención en lo que es posible hablar acerca de Dios aquí. En este caso, se trata de otro relato en formato poético o musical, como ya habíamos visto con el Salmo 105. Alabad al Señor, dad gracias al Señor, porque es bueno, porque su generosidad de ánimo es eterna. ¿Quién contará las proezas del Señor? Hará escuchar todas sus gestas. Benditos los que se ciñen a la justicia, los que hacen lo justo en todo momento. Acuérdate de mí, Señor, cuando favoreces a tu pueblo. Tenme en cuenta cuando tu salvación, para que vea el bien de tus elegidos, para que me alegre con la alegría de tu nación, para que pueda presumir con los tuyos. Hemos ofendido, lo mismo que nuestros padres. Hemos actuado mal, somos culpables. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus prodigios, no recordaron lo inmensa que es tu generosidad de ánimo y fueron rebeldes junto al mar, el Mar Rojo, cuando los salvó por causa de su nombre para dar a conocer su fuerza. Regañó al Mar Rojo y lo secó y los hizo andar por lo hondo como si fuera un desierto. Los salvó del poder del que los odiaba y los libró del poder del enemigo. Entonces las aguas cubrieron a los que los ponían en aprieto. Detrás de ellos no quedó ni uno. Por eso creyeron sus palabras y entonaron sus alabanzas. Pero a toda prisa olvidaron lo que él hizo. No aguardaron a ver qué les aconsejaba. Se inflamaron en deseos en el desierto y lo pusieron a prueba en el yermo. Pero él les dio lo que pedían y se hartaron hasta el alma de lo que les mandó. Después hubo envidia de Moshe en el campamento y de Aarón, el consagrado al Señor. Entonces se abrió la tierra y engulló a Datán y cubrió a los socios de Abiram. Ardió el fuego contra los socios de ellos y las llamas incineraron a los culpables. En Horeb se fabricaron un becerro y se inclinaron en adoración ante la obra de fundición. En lugar de su gloria sustituyeron la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron del Dios de su salvación, que hizo cosas grandes contra Egipto, cosas maravillosas en la tierra de Ham, notabilísimas donde el Mar Rojo. Dijo que los estaba por destruir, excepto que Moshe, su elegido, se puso en la brecha en su presencia para calmar la rabia con que los iba a aniquilar. Luego despreciaron la tierra deseable y desconfiaron de su palabra, se quedaron murmurando en sus tiendas, no quisieron escuchar la voz del Señor. Por eso él levantó la mano contra ellos, jurando que los haría caer en el desierto y que haría caer sus descendientes entre las naciones y que los esparciría entre los países. Pero se vincularon a Baal de Peor y comieron los sacrificios de los muertos, irritaron al Señor con sus obras y se extendió contra ellos una plaga. Entonces se interpuso e intervino Pinjas y se detuvo la plaga. Esto le valió como justicia por todas las generaciones, para siempre. Además, lo provocaron sobre las aguas de Meribá, y por culpa de ellos le fue mal a Moshe, porque le provocaron un aliento amargo, con que sus labios habló mal y pronto. No aniquilaron a los pueblos que el Señor les había indicado. Al contrario, se mezclaron con las naciones y aprendieron lo que ellos hacían. Se esclavizaron a sus ídolos, que resultaron serles una trampa.
Así que sacrificaron sus hijos y sus hijas a demonios, derramando sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas que sacrificaron a los ídolos de Canaán y profanaron la tierra con sus sangres. Se mancillaron con sus acciones y corrompieron con sus obras. Entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo y los que le pertenecían le provocaron náuseas. Los entregó a ser dominados por las naciones y los sometieron quienes los detestaban. Los oprimieron sus enemigos y fueron humillados bajo su dominio. Los libró muchas veces, pero ellos no quisieron tener en cuenta sus consejos, aunque habían caído por culpa de su maldad. Pero los vio angustiados y atendió a sus plegarias y se acordó de su pacto con ellos y se apiadó, porque es inmensa su compasión. Entonces los entregó a compasión en presencia de todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Señor Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para confesar el nombre de tu santidad, para que nos ufanemos en tus alabanzas. Bendito es el Señor Dios de Israel desde ahora y para siempre. Y todo el pueblo dice, alabad al Señor. Una vez más, los puntos a continuación no tienen por qué tomarse como reflexiones superiores a las tuyas. Cada cual ve lo que ve en los relatos bíblicos. En todo caso, es útil e interesante comparar lo que unos y otros vamos descubriendo, aunque sin privilegiar esto que diré yo a continuación sobre lo que puedas alcanzar a meditar tú a raíz de este salmo. Aquí aparece desde el principio un concepto que también podríamos haber anotado con relación a Josué 24 o el Salmo 105, el de la misericordia eterna de Dios. Dios es poderoso, soberano y controlador. Tal vez hasta pudiera tacharse de manipulador, a tenor de cómo sufren los egipcios o los cananeos las cosas que cuentan Josué 24 y el Salmo 105. Pero Dios es misericordioso también, y de su misericordia se dice que dura para siempre. La misericordia de Dios no es un aspecto secundario de Dios ni carente de importancia. Como la fidelidad eterna al pacto con Él en el Salmo 105, su misericordia no solo es un rasgo eterno de Dios, sino que es algo que hay que decir expresamente. En el mundo bíblico no era posible imaginar que Dios no exista, por lo cual hemos observado que nunca hacía falta decirlo. La existencia de Dios se puede dar por comúnmente aceptada por todos los mortales. Pero que Dios sea misericordioso, esto sí hay que decirlo. Y que su misericordia sea para siempre, esto hay que celebrarlo con aleluyas. Esto es algo que no se puede esperar que sea comúnmente aceptado por todos los mortales. De hecho, si vamos a construir teología a base de experiencias, no todas las experiencias humanas parecen confirmar que Dios sea eternamente misericordioso. Hay experiencias de juicio y condenación, de retribución por males cometidos, donde no es nada obvia la misericordia eterna de Dios. Hay experiencias de sufrimiento sin causas aparentes, injusticias de bulto que parecen reñidas con la existencia de un Dios que sea eternamente misericordioso. De hecho, resulta un poco sorprendente y chocante el que este salmo empiece con esa proclamación de la misericordia del Señor que es para siempre. El contenido del salmo parece más bien un recital de los diferentes castigos recibidos a lo largo de la historia. El caso es que parece que a raíz de este salmo sería necesario apuntar que además de misericordioso y compasivo, Dios es justo o incluso iracundo. En ningún caso la ira o irritabilidad divina o sus deseos de castigar y aniquilar serían caprichos divinos.
No tenemos aquí la idea de un Dios lejano e inescrutable. No tenemos aquí la idea de que el sufrimiento humano sea inexplicable, un misterio insondable. La experiencia recopilada de los muchos incidentes diferentes narrados en el Salmo parece indicar que Dios no destruye sin ser provocado a ello, que Dios no se enfada sin motivos perfectamente comprensibles. Al contrario, la ira de Dios es justa, lógica y previsible. Sin esa ira y esos castigos, el mundo volvería a su estado caótico primigenio. Estaríamos condenados a una existencia sin reglas, sin moral ni justicia. Volvemos así a la idea del pacto o alianza entre Dios e Israel. Dios ha cumplido con su parte de lo acordado. Ha actuado Él primero, cumpliendo sus promesas e interviniendo reiteradamente como Salvador. Pero el pueblo ha violado reiteradamente la condición estipulada para ellos, a saber, que Dios los elige y consiente en ser su Dios con tal de que ellos lo elijan a Él y consientan en ser su pueblo en exclusiva. Según este salmo, Dios padece estados de ánimo cambiantes. Dios parece aquí temperamental y voluble. La conducta de su pueblo provoca en él sentimientos, actitudes e intervenciones constantemente diferentes. Dios es influenciable. Así como el pecado suscita su ira, unas palabras bien dirigidas pueden aplacar su ira y despertar su perdón. La intercesión de Moisés lo pueden mover al arrepentimiento de su intención asesina, influenciándolo a tiempo a desistir antes de consumar su acción aniquiladora. Desde luego, si estuviésemos haciendo otro tipo de teología, esta no sería una de las cosas que anotaríamos en unas primeras precisiones sobre los rasgos de Dios. Si estuviésemos pensando en abstracciones filosóficas, enfatizaríamos la inmutabilidad, estabilidad e impasibilidad eterna de Dios. Pero en ese caso, no podríamos explicar muy bien qué sentido tendría orar e interceder ante Dios. Si Dios es de todas maneras inflexible e impasible, si no padece el furor de las emociones pasajeras, ni la capacidad de dialogar y escuchar, e incluso arrepentirse, ¿qué esperanza hay de que nuestro clamor sirva para nada? Las experiencias vitales narradas en este salmo, sin embargo, nos indican que la ira de Dios puede ser transitoria y pasajera, que nuestro llanto lo conmueve a compasión, que nuestra debilidad despierta su ternura. No hay ningún adulto medianamente maduro, normal y moral, capaz de aguantar el llanto de un bebé sin sentirse obligado a intervenir para consolarlo, protegerlo y atender a sus necesidades. Así es como ha vivido Israel los sentimientos protectores y providentes de Dios. Este salmo no llama a Dios con el apelativo de Padre, pero el efecto es el mismo, especialmente si concebimos de la humanidad como relativamente infantil e inmadura con relación a Él, como niños capaces de travesuras y diabluras realmente malvadas, pero a la vez capaces de una inocencia y un arrepentimiento que se deshace en lágrimas. Así es Israel con Dios. Y Dios responde como corresponde a un adulto maduro ante tanta inmadurez cambiante. Responde adaptando su respuesta a la realidad momentánea y pasajera de cada instante en la vida de Israel. En un momento, haciendo llover sobre Israel castigos ejemplarizantes, y al instante, movido a la compasión por el llanto desconsolado que su castigo ha provocado. Dios no es inmutable, lejano, distante e inflexible entonces, pero tampoco es caprichoso.
En el enorme abanico que abarcan sus reacciones e intervenciones, estas siempre están perfectamente sintonizadas con la realidad del instante. En ningún momento se queda Dios desfasado, irrelevante, descompasado con respecto a su pueblo. Por eso, Dios no podrá ser justo si no fuese a la vez eternamente misericordioso y compasivo. Su justicia y misericordia son dos caras de una misma moneda, dos aspectos de una misma realidad. La justicia retributiva, el castigo iracundo, dejan de ser justos desde el momento que su pueblo clama a Él pidiéndole salvación y arrepentidos de sus pecados. Ante esta nueva situación en la relación, la única manera de ser justo es ser misericordioso y por tanto perdonar. La justicia y misericordia de Dios son la misma cosa. Cuando una raza o una etnia vive sometida a esclavitud y clama a Dios, es justo que Dios intervenga para salvarlos. Sería injusto no socorrerlos. La esclavitud nunca es justa. No es una manera justa de relacionarse los seres humanos. Entonces, por su misericordia, Dios los salva de Egipto. Pero la emancipación en masa de grandes números de esclavos nunca sucede pacíficamente. Así, los mismos hechos que Israel experimenta como misericordia y salvación y perdón y vida, Egipto los vive como juicio y condenación, castigo y muerte. Es un mismo evento que se puede interpretar como misericordia y también como juicio, según sea israelita o egipcio. La justicia y misericordia de Dios son entonces la misma intervención divina vista desde distintos ángulos. Los sentimientos que este salmo atribuye a Dios son puramente antropomórficos. Es posible, en teoría, en abstracto, que a Dios lo muevan otros factores que no la ira, la irritación ante la provocación, la compasión o la ternura. Estos son sentimientos humanos, sin embargo, y es inevitable que si entendemos que Dios se relaciona con nosotros, interpretemos humanamente, antropomórficamente, los sentimientos que esa relación suscita en Dios. Si no pudiésemos hacer esto, Dios nos resultaría incomprensible y una relación íntegra con Él nos resultaría imposible, inimaginable. Otro sentimiento humano que resulta muy visible a lo largo de este salmo es el sentimiento del honor y la honra por una parte, el agravio moral o la injuria por otra. En muchas culturas humanas, el individuo se entiende a sí mismo desde el punto de vista de los demás. Si todos piensan que alguien ha hecho algo feo e inmoral, sienten tanta vergüenza como si lo hubiese hecho de verdad. Por contrapartida, mientras nadie se dé cuenta de su inmoralidad, sigue tan tranquilamente con su vida y no pasa ni un instante de vergüenza. La vergüenza o la honra no es el resultado de hechos concretos constatables, entonces, sino es el resultado de la opinión que los demás tienen de uno. Desde esa manera de entender la vida, Dios solo puede gozar de su rango y prestigio como tal Dios si hay quienes le adoren, alaben, aclamen como su Dios. Si no hay quien honre, exalte, bendiga y alabe a Dios, el resultado es que Dios carece de su honra y honor y prestigio divinos. En el Salmo 106 vemos un interés en la dignidad del nombre de Dios. Para entender el concepto, quizás deberíamos hablar del renombre de Dios, es decir, su fama. Es un concepto importantísimo para los autores bíblicos.